Saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Hoy en nuestro programa hablaremos, excuso decir que evidentemente trataremos algún tema dentro del ámbito nacional, pero de temas locales muy interesantes, como por ejemplo, vuelven a ser noticia los ficus de la Plaza Vieja. Vuelve a ser noticia también las obras en las distintas barriadas almerienses, concretamente una inversión ambiciosa en el barrio del Zapillo y el Palmeral. Hablaremos de ello también. Y por supuesto de los nuevos partidos políticos que se están pergeñando en Almería, algunos ya con presentación oficial, incluso aquí en Interalmería Televisión, en el programa La Entrevista con Rafa López, estuvo aquí Carmen Mateos hablando de su nuevo partido y también de los componentes conspicuos que al parecer van a integrar esta formación de Almería Suma. Y no perdamos de vista tampoco otro que se llama Almerienses, otro nuevo partido político. Bueno, pues hablaremos de eso y de algunas cosas más, pero ahora presentamos a nuestros contertulios, no sin antes ver unas imágenes realmente aterradoras de lo que ocurre en esta ciudad. Vamos a ver imágenes del Parque del Andarax. Esto ocurría el lunes, es decir, ayer por la mañana, así amanecía el Parque del Andarax. Esto no han sido los jabalíes, esto ha sido, pues, no sé, algún ungulado, pero de dos patas, porque desde luego, ya ven ustedes lo que han hecho, han vaciado los contenedores y podemos ver otras imágenes donde también aparecen el vaciado de papeleras. Esto es esparciendo, bueno, aquí decimos en Almería esturreando la basura por todo el Parque del Andarax. No ha quedado ni una sola papelera viva, lo han sacado todo de sus recipientes y lo han esparcido por este Parque del Andarax. ¿Quién tiene la culpa de esto? Pues parece ser que el ayuntamiento. O sea que esto no es obra de ningún descerebrado que anda por ahí, ya ven ustedes con qué oficio, sacando la basura y tirándola por el suelo en el Parque del Andarax. Bueno, ahora sí, saludamos a nuestro contertulio a ver que me digan su opinión de estos elementos que andan por ahí sueltos. A ver, Juan Fernández Cabeza, buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches. ¿Qué tal estamos? Pues bien, mejor que en brazos. Mejor que en brazos, me lo esperaba. ¿Qué te parece el personaje que tenemos por ahí conviviendo? Pues lamentablemente el incivismo de algunos individuos, de un par de individuos, no creo que sean más, o 3 o 4, o alguno que se le ha perdido una cartera, que por equivocación la ha echado a la basura y la ha desmontado todo, por ponernos en el mal sentido, en el mejor sentido positivo, ¿no? Pero lo que yo creo que en ningún momento se le puede echar la culpa a ningún equipo de gobierno ni a nadie, sino es puro incivismo de alguno o algunos personajes. Ya está. Esto no tiene arreglo salvo desde la educación. No se puede poner un policía detrás de cada personaje, imposible. Entonces o nos damos cuenta que cuando echamos la porquería o esturreamos la porquería en las calles, ahí en el suelo, nos la estamos echando en nuestra propia casa, en nuestra propia tierra, o no tiene arreglo. Es imposible hacer un seguimiento total y absoluto para eso. ¿Qué vamos a decir? ¿Cualquier adjetivo? Sí, bueno. Pues no. Se podría hacer un rosario de adjetivos. Efectivamente. Pues, bien. Lamentable. Lamentable, sí. Y me place saludar hoy a Carmen López, después de un intento que ya tuvimos hace más de un año. Carmen, bienvenida. Hace ya más de un año, bien hallada, bien hallada. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, estupendo. Almerianoticias.es. Exacto. ¿Qué tal? ¿Qué noticias traéis hoy, por ejemplo? Pues imagino que parecida a las que vamos a hablar aquí hoy. Hay unas cuantas de las que tienes tú ahí previstas en el guión y algunas cuantas más, porque tenemos todo el día para meter todo la vida y por haber. Sí, pero vamos, entre ellas, pues una de las que has comentado, el tema de los ficus de la Plaza Vieja, que hoy ha sido la noticia en Almería. Tanto la sentencia como el tema de la respuesta municipal. Ya. ¿Qué te parecen las imágenes? Pues yo voy a ser breve, es decir, yo le deseo una colitis a quien lo haya hecho. Ya. O sea, así de breve. Me parece que eso es obviamente un acto de vandalismo. Pero que le dure por lo menos hasta... Sí, que le dure una temporada, hasta las elecciones municipales. Hasta las elecciones, o las generales mejor. Bueno, las generales nunca se sabe. Porque me parece que en fin, que son cosas que no se pueden consentir, que falta civismo, hay gente que parece que en vez de ser eso en la cabeza tenga serrín,
Y bueno, pues eso es un ejemplo más de los muchos que tenemos muchos. De acuerdo. Y José Fernández, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? Razonablemente bien. Estar mejor sería un pecado y no conviene exagerar. Exactamente. Yo supongo que todo esto se lo irá de munición para el debate político, ¿no? Hombre, naturalmente, pero yo... La basura siempre ha sido... Hombre, la basura siempre ha sido y va a ser, sí. Ya podemos anticiparlo. Pero yo... Pero sin metáfora. Sí, yo quiero manifestar mi... No estoy a favor de lo que ha dicho Carmen. No está, ha dicho, yo le deseo una colitis, y ahora este tío, que es un malvado, le deseará una enfermedad aún mucho más rotunda. No, yo no le deseo nada, y especialmente no le deseo una colitis porque viendo el carácter y el perfil del sujeto que haya hecho eso, es fácil adivinar dónde iba a deponer el producto natural de la colitis, o sea que iba a dejar un rastro fácilmente trazable por la ciudad. Esto que hemos visto, que era pues como se encontraron los servicios de limpieza del ayuntamiento, el Parque del Andarás el lunes por la mañana, es el reflejo, en mi opinión, de un fracaso absoluto de un modelo de sociedad. El que ha hecho eso, o los que han hecho eso, no han tenido tiempo de pensar, no ha pasado por su cabeza ni siquiera la posibilidad de que hacer eso está mal, y mucho menos pensar que eso genera un gasto físico de tiempo y dinero que repercute en los bolsillos de todos, incluso en los suyos, aunque no se den cuenta. Los diferentes planes educativos que hemos sufrido los españoles durante los últimos 40 años prácticamente, han marginado algunos conceptos que antes sí se enseñaban en la escuela y se enseñaban también en casa. Conceptos como la urbanidad, que ha sido apartado, que ha sido retirado porque posiblemente algún pedagogo moderno y enrollado considerase en su día que enseñar urbanidad pues era una especie de reflujo franquista, una cosa retrógrada, algo de una oposición, de una sociedad castrante que oprime la libertad cognoscitiva y creativa del individuo. Vaya usted a saber qué majadería pensar. Y entonces, en eso, porque yo he visto libros antiguos de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en donde a los niños se les instruía en que este tipo de cuestiones no se hacía, lo de la limpieza, y lo del respeto, la convivencia, lo que antes se englobaba en el concepto que he dicho antes, urbanidad, eso ya no se da en los colegios. En los colegios se estudian muchas cosas, algunas de ellas cuestionables. El gobierno actual tiene mucho más interés por explicarle a los niños que pueden ser niñas, niños o niñes o niños o ñus, si lo desean, pero no pierden... O búfalos cafres, como este del Parque del Andarás. O piaras reunidas, Heiper. Y no pierden el tiempo de explicarle a los niños. Niños, las papeleras se usan, no se escupe en la calle, no se defeca en la calle, no se vuelcan los contenedores en un parque, porque está feo. ¿Cómo tendrán las casas los cabrones que hayan hecho eso? Pero los contenedores están perfectamente ubicados. No, es decir, alguien ha perdido el tiempo y ha tenido la falta de escúpulos de meter las manos o lo que sea. Por eso digo que le deseo una infección de algo. Y dejarlo todo no sé con qué objetivo. Si esto hubiera tenido un carácter político, esto no lo hubieran descubierto los servicios de limpieza a primera hora de la mañana. A primera hora de la mañana habría algunas redes sociales diciendo ¡oiga, ve qué suciedad está esto! No sé qué, Almería no funciona. Lo hubiéramos visto seguro. Es decir, yo exculpo aquí la mano política del tema. Estos son unos cafres, unos auténticos cafres que no tienen el mínimo sentido de la convivencia y del respeto. Y esto es lo grave porque educamos a las nuevas generaciones en una falta absoluta de valores de convivencia y de respeto por lo que es de todos y no es de nadie. Al no ser de nadie, es de todos. Y tener una ciudad limpia es un objetivo difícil, pero es un objetivo compartido. La ciudad no está más limpia porque se recoja más o porque se limpie mejor. La ciudad está más limpia si la ensuciamos menos, si respetamos lo que son los contenedores, las papeleras, todo este tipo de servicios que ponen las ciudades para que los ciudadanos depositen ahí sus residuos. Durante el confinamiento, Almería estaba como un jaspe. Sí, porque se como limpia, una patina. como una patina.
porque se limpiaba a diario, se baldeaba a diario. Oye, lo mismo que se hace ahora y no había ningún problema. Lo que pasa es que si tú sales a la calle y tenemos el gesto de las pipas, o sea, el roalillo de pipas de Almería es una cosa que no he visto yo en ningún sitio. Tú vas al estadio de la Almería. Bueno, no sé, prefiero pasar un mal rato en el dentista. Pero tú vas y cuando termina el partido, tú ves que mucha gente no ha tenido ni siquiera la precaución de llevarse una bolsita o de pedir un vaso de cartón de estos para echarla. No. Los 90 minutos de juego y de sufrimiento y de soponcio tienen en cada sillón un roalillo de pipas tremendo. Bueno, pero ahí por lo menos un recinto cerrado y además... En la Semana Santa. Pero es la actitud, en Semana Santa. Pero en cualquier banco de cualquier parque o paseo en la marítimo. Rambla. Y esto, mira, esto no es por barrios ni por nada. En la Rambla de Almería, a las 11 de la mañana, hora de recreo, colegios céntricos. ¿Y cómo termina esa Rambla de la hora del desayuno? Asquerosa. Y ves los roalillos de pipa, los botes de refresco, los zumos, la bollería industrial que se meten, que os va a dar colesterol. Y todo hecho un roalillo al lado de una papelera vacía. ¿Y qué están estudiando estos niños? Sí, bueno, pues así están los datos que acaban de aparecer recientemente, que, bueno, son absolutamente desastrosos. Estamos a la cola de Europa, a la cola, los últimos de Europa, por lo menos, bueno, no digamos ya de licenciatura y de oficio. Reforma y cambio legislativo en la educación como fases de gobierno hemos tenido. Así que esto lo hemos dicho muchas veces. A mí me parece mentira que estemos en el año 2022 hablando de esto. Ya. Y hablando de esto en público y tratando de reconducir un poco la situación y tratando de enviar mensajes de urbanidad. Es increíble. O sea, ¿qué educación tenemos? ¿Cuál es la educación que queda? Bien lo decía José Fernández, estamos abocados a periclitar ya esta sociedad, por lo menos en las reglas de sociales mínimas, que es respetarnos los unos a los otros, respetar nuestro entorno. Lo decía Juan Fernández, dice, es que hasta que no se tenga conciencia de que cuando tú tiras en tu calle, en el paseo marítimo, en cualquier barrio de Almería, cuando tú tiras una porquería, la tiras en tu casa. Es que es tu casa, tu ciudad es una extensión de tu casa. Y por lo tanto no se respeta. Yo no sé qué es lo que piensa. ¿Y qué hacemos en el año 2022? ¿Qué hacemos todavía en el año 2022? Mandando mensajes de urbanidad. Es increíble. Y da gracias porque podíamos volver, ya que se habla tanto de volver al pasado, podíamos volver a los tiempos del agua va. Sí, claro. El agua va, esto, queridos niños, esto era una tradición muy mediterránea, muy napolitana, que será frecuentada no hace demasiado, que consistía en que las aguas menores o mayores de tu propia casa, cuando no existían servicios, pues se depositaban por vía natural en una vacinilla y cuando terminabas, pues avisaba cortésmente con una voz diciendo ¡agua va! Era de todo menos agua lo que tiraban. Y claro, lo tiraban a la calle. Y ahí quedaba. Sí, pero estamos remontándonos al siglo XVII. Bueno, pero podemos volver perfectamente a eso. De todos modos es curioso, ¿no? Porque a la gente parece que lo único que le duela es que le toquen el bolsillo. Tú puedes hacer 10 millones de campañas educativas, pero si no le toca a la gente el bolsillo, no deja de hacer ciertas cosas. Hay cosas, ejemplos exagerados, de gente que deja un cartón y le multan con 2.000 euros. Tampoco lleguemos a eso. Pero es verdad que al final, como también es cierto que no podemos tener un policía en cada esquina, entonces claro, obviamente no sabemos quién lo ha hecho. Pero el caso de los niños en el colegio concreto, de la parte de la Rambla concreta, sería interesante que alguien fuera allí dejando una multita en las manos de todos esos que van soltando las pipas y los refrescos. Porque es la única manera que aprendan, cuando lo hagan con 2 y lo hagan 2 días, a lo mejor el tercero. Pues tendrías a 2 familias, a lo mejor una familia muy de ringo rango, diciendo, ¿cómo es posible que hayan multado a mi niño? ¿Qué ha hecho mi niño? Hay que ver este ayuntamiento. Mira, si en las redes sociales la culpa de esto, curiosamente, era del ayuntamiento. ¿Por qué? Pues porque no tiene cámaras y porque no tiene un gendarme al lado de cada contenedor. Bueno, ¿qué modelo de ciudad? Sí, pero eso yo entiendo que eso es parchear la situación. Ese tipo de actitudes y de comportamientos tan generalizados
provienen de la falta de educación. Claro. Eso sin duda, eso es indiscutible. Claro. Podemos estar aquí hablando y dentro de 3 años seguiríamos hablando. Si no empezamos ya a educar en los colegios, a educar en los centros, a la juventud, a los niños, tenemos que decirle que eso no se hace. Hay que decírselo. Están en un periodo de aprendizaje. No podemos permitir ese desprecio por lo ajeno. No falta de convivencia. Tienen que enterarse, lo que tú has dicho, esa urbanidad, convivir con los demás, aprender a convivir, tolerar, saber que respetar el derecho de los demás, que tenemos obligaciones. Todo eso tiene que ser en la escuela. Y dejarnos de historias, porque es que todo lo demás van a ser a fuerza de palo, a fuerza de multas. A los menores, lo de las multas ya me contaréis, esto es complicado. Técnicamente es es difícil porque la policía tendría que dar fe de que el infractor ha sido sorprendido infragante. Y luego, ¿por qué en este colegio sí, en aquel no? ¿Por qué vigilan a mis niños y a los otros no? Claro, claro. Pues a lo mejor habría que ir a los colegios y decirle a los colegios, miren ustedes, tenemos este problema con sus estudiantes, con los de todos los centros escolares, que no dedican ustedes 1 hora a explicarles que esto no se hace. En vez de explicarle toda esa... a lo mejor esa fórmula sí funciona. De la... ¿Cómo se llama eso ahora? ¿Es histórica o es democrática la memoria? Histérica. Histérica en todo caso. Bien. Bueno, pues en vez de enseñarle todas esas cosas, pues que le enseñen algo más eficaz, que es la urbanidad. Yo insisto, es que esto de estar hablando en 2022 de estas cosas... y lo que te rondaré. Acordaos, todos hemos tenido, porque esto es como, yo qué sé, un misterio que se extiende, es una leyenda urbana. Todos hemos tenido un familiar que ha estado en Alemania trabajando en los años 70 y ha vuelto de Alemania contando la anécdota. Oye, que iba por la calle en Frankfurt o en Berlín o en Stuttgart, y deslié un caramelo, tiré el papel y enseguida 2 señoras, ¡Achum! ¡Du bist nicht ganz sauber! Una reprimenda. Oye, tuve que coger el papel y tal. Oye, ¿cómo es esa gente? ¿Cómo es Alemania? Todo limpio. Y además, si tiras un papel al suelo, enseguida te llaman la atención y tal, y están. Pero no los policías. La gente, los ciudadanos. ¿No habéis tenido nunca un familiar que lo ha contado? Cuando se interioriza un comportamiento social, al final se extiende. Si es que eso es, pero tenemos que empezar ya. Y todos hemos tenido también alguna historia de no recriminar, porque en fin no está en nuestro carácter cortés y educado, pero sí de soslayar, de decir, de apuntar siquiera, caballero, lo que ha depositado su perro es suyo y parte suyo. ¿Por qué no lo...? Y si lleva un perro de estos, lo mismo te lo azuza. Vamos, que bueno, hemos tenido en alguna ocasión este tipo de cuestiones. Cambiamos de tema y... Bueno, es un tema que nos agota, evidentemente, por desgracia, pero ¿qué le vamos a hacer? A seguir aguantando. Yo no sé cuántas mejoras he visto ya del Zapillo, o por lo menos intentonas. Yo lo que sí he visto en el barrio del Zapillo es que la avenida de Cabo de Gata, la carretera, la han levantado. Yo la he conocido cuatro levantamientos de calzada. La más digamos, especial, por no llamarlo de alguna manera, fue cuando arreglaron el asfalto y se olvidaron de que tenían que meter no sé qué cable y no sé qué tuberías. ¿Pusieron el alcantarillado? ¿Lo recordáis? Sí. Tú lo recuerdas, ¿no, Carmen? Sí, perfectamente, porque yo me movía en moto entonces era un poco... Pero fue a la semana. La avenida, o sea, cierran, asfaltan y otra vez. Y dices, ¿qué ha pasado se inaugura aquí? Y se vuelve a abrir en una franja. Yo la he visto 4 veces. La avenida Cabo de Gata y el Paseo de Almería son obras muy recurrentes y en muchos casos inútiles. Sí, vamos a ver imágenes de la presentación del proyecto de mejora del barrio del Zapillo, que lo presentaba la concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Almería, Ana Martínez La Bella, que también es portavoz del equipo de gobierno, José. Así es. Y bueno, pues vamos a escuchar algunos detalles sobre esa remodelación del barrio del Zapillo, que casi está rondando el 1.000.000 de euros de inversión. Vamos a verlo.
¿Qué pretende este proyecto? Pues algo tan sencillo como facilitar la transición peatonal hacia el paseo marítimo y dar continuidad a todas las calles incluidas en la actuación como un todo, eliminando las barreras físicas y visuales que actualmente presenta. ¿Cómo lo conseguimos con el proyecto? Pues a través de una mejora ambiental, una zona más atractiva que permita favorecer el desarrollo económico y comercial de la zona. Bien, ¿qué os parece? A mí la explicación me ha parecido un poco ambigua, con lo cual no sé si adentrarme. Por lo que hemos estado comentando antes, se trataba de hacer un parking o hacer más plazas de parking en la zona. No, eso en el Palmeral. Sí. Es que no me ha terminado de quedar claro. Sí es cierto que... Bueno, pues vamos a escuchar de nuevo en lo que se refiere al Palmeral. Que ya es un gran parking. Ahora pretenden, a mí esto, la verdad es que, digo, con estos perfiles, poco se puede esperar de tener un proyecto Puerto Ciudad en condiciones. Porque claro, hacer un parking, o sea, más grande todavía del que es el Palmeral, me parece absolutamente inviable. Para el único escaparate que tiene la ciudad una vez que sales de la avenida Capo de Gata. Quizás sería más interesante hacer un parking disuasorio. Pero bueno, aquí se hace todo lo contrario. Si va mal el parking, si es objeto de altercados, de gorrillas, de enfrentamientos, de intimidación a los conductores, que los persiguen hasta que le sacan la moneda, etcétera, etcétera, suciedad, de todo. Bueno, pues vamos a hacerlo más grande. Bien, vamos a escuchar a ver lo que decía en torno al Palmeral. También se incluye la zona del aparcamiento del Palmeral, ya que está pensado un reacondicionamiento de la zona para rentabilizar el espacio y poder sacar nuevas zonas de aparcamiento, con lo que podremos rediseñar todo ese entorno. Pero lo que no entiendo es que tiene que rediseñar una zona de parking para sacar más plazas. Es quitar, por ejemplo, los parterrillos esos que hay allí. Bueno, yo entiendo que todo lo que es lo más cercano a la zona costera requiere de aparcamientos, pues bueno, para que la gente pueda, que se desplace, que no viva ahí al lado, pueda tener fácil acceso a la playa y bueno, y enriquecer la zona. Redistribuir la zona de parking bien distribuida, porque es que es verdad que ahora mismo entre las palmeras no sabes por dónde entra ni por dónde sale, está un poco caótico, y si se va a ganar realmente, a ver, es que si te vas a gastar un dineral para tener 5 plazas o 10 plazas más de aparcamiento, me parece a mí que caro me lo venden, ¿no? Si realmente se va a sacar un rendimiento mayor y se va a tener una mejor ordenación, oye, pues es avanzar y evolucionar. Yo lo veo correcto. Ahora, tampoco tengo más criterios, más conocimientos de en qué consiste, si realmente van a ser 8 o 10 plazas más, o 50 o 100, que pueden ser más interesantes. No sé en qué consiste, por lo tanto, la opinión ahora mismo es, si se avanza en la mejora, estoy de acuerdo. Yo sería favorable. Si para parchear y gastarnos un dinero innecesario o tirar el dinero, pues no estoy de acuerdo, lógicamente. Por eso, sobre el papel y sobre la pantalla es muy fácil y muy ocurrido opinar. El Zapillo tiene unos condicionantes previos que no son de esta década ni de este siglo, y es que el Zapillo es un barrio construido de aquella manera en donde se ha generado una densidad habitacional, por decirlo de un modo fino, una enorme densidad habitacional que es desproporcionada a la superficie física que hay. Es decir, hay muchísima gente que vive en el Zapillo. Y el Zapillo, para los que residen, es su casa, su barrio. Pero para buena parte de la ciudad de Almería, el Zapillo es su playa. Y el almeriense medio tiene una extraña aversión al transporte público e incluso al saludable caminar, y quiere ir en coche a todos lados. Hay gente que vive, ¿qué te digo yo?, en la calle Gerona, por ejemplo, y dice, vamos al Zapillo, y cogen el coche. Esto es real. Y entonces, claro,
cuando tú tienes un tráfico de ese nivel, se producen atascos. Hombre, si tienes que llevar la nevera, tienes que llevar la sombrilla, tienes que llevar la tumbona, etcétera, etcétera. Pues tienes que ir en el coche. A la playa normalmente no te vas solo con el bañador. Es que también el paseo marítimo tiene excelentes locales de restauración, tú lo sabes bien. Sí, hombre. Perfecto. Y también tienen tumbona y sombrilla. Claro, claro. Hay que practicar ese tipo de... Recuerdo que la capacidad económica está bastante lesionada, por decirlo finamente, o disminuida. Ya. Por lo tanto, tampoco le pidamos a todo el mundo que tenga esa capacidad de irse el fin de semana a comer. Pero también se puede ir en autobús con la nevera, no pasa nada. No, por supuesto que sí. No pasa. No, pero mira, yo insisto. Pero no obstante, las ciudades tienen que ser habitables para quienes las habitan todo el tiempo. El Zapillo necesita una reestructuración para hacerla habitable para la gente que vive todo el tiempo. Es decir, que la gente que va en silla de ruedas no tenga que ir dando saltos por las aceras porque no están bien, que se han perdido la mitad de los aparcamientos en la última década en el Zapillo. Se hizo una remodelación, una reestructuración del tema de las aceras, del tráfico y del no sé cuánto. El famoso carril bici. Y de repente quedó una acera para aparcar en todas las calles, cuando toda la vida había habido dos. Entonces se han estrechado las calles, se han ensanchado las aceras, que me parece estupendo y que había que hacerlo, pero se han perdido muchísimas plazas de aparcamiento. Y ahora venimos a recuperarla en el paseo marítimo. Sorber y soplar. Claro, es el problema, que sorber y soplar. Pero si hacemos eso y lo hacemos para los que vivimos allí todo el tiempo, porque me incluyo, pues lo que no puede ser es que le hagamos la vida infinitamente más fácil al que viene a 2 meses. No, la vida en el Zapillo tiene que ser para los que viven allí todo el año. Carmen, estupenda. Carmen, yo vivo allí y también lo conozco, como lo conoces tú. Y parece mentira, no sé de quién habrá diseñado, de dónde parte la idea de este proyecto, pero tú vas por la avenida de Cabo de Gata. La avenida de Cabo de Gata, desde que la coges en Oliveros hasta que sales al Palmeral, ves edificios al lado y lado. Muy difícilmente ves el mar y la playa. Solamente en las bocacalles muy estrechas que se van... Sí, enfrente de la Cámara de Comercio. Pero eso no tiene arreglo. Bueno, eso y luego el parque de... ¿Cómo se llama? Sí. Bueno, el despeje visual no se va a conseguir. No. Y la única opción eso que solo tienes... lo puede arreglar en este momento Putin y no queremos que lo arregle. No, efectivamente. No. Únicamente cuando ya llegas al Palmeral es cuando se abre ya el panorama. Ves la playa, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa? Que una vez que llegas al Palmeral lo único que ves es un inmenso parking. Yo lo comparo muchas veces, digo, esto es como la campa de Almusace, llena de coches, cientos de coches, cientos de coches y también rulotes, ¿sabes? O camper, etcétera, etcétera, que aparcan allí. En teoría no deberían de aparcar allí. Y vas con el coche. ¿Tú te imaginas que esto pase en la Malvarrosa, en Valencia? ¿Tú te imaginas que esto pase en la Malagueta, en Málaga? Esto no ocurre. Tú vas por allí y tienes los coches a un lado, pero tú en tu carretera estás viendo con gran capacidad, gran amplitud de campo, la zona marítima, la playa. Lo que no puedes es interponer una campa de automóviles. Vamos a ver, aquí se pretende hacer el proyecto Puerto Ciudad, ambicioso. Bueno, tenemos problemas, que no sé qué, que si va a ir el tren, que si no se sabe todavía si cruzará la vía del tren por allí o no, que si los terrenos son de la autoridad portuaria y hay conflicto con el ayuntamiento, con la propiedad de los terrenos, etcétera, etcétera. El ayuntamiento tiene en propiedad esos terrenos, el que es el Palmeral. Y lo único que pretende es ahora agravar el problema que ya hay allí. Un problema de gorrillas. Agravar el problema o encontrar una solución para evitar los flujos de ahora mismo hay un problema que que no tiene solución. No se ha aportado ninguna solución al Palmeral. Y te lo dice quien bien lo conoce. Allí hay todos los días enfrentamientos, follones, peleas, borracheras, hay suciedad. Además, a la gente se le persigue, se le vocea. Hace muy poco hubo allí una reyerta con un herido grave, el 091, casi todos los días, el 112. Es una zona conflictivo a más no poder. Pero si tú dices, es la única zona despejada sobre la que puedo operar sin ningún tipo de impedimento de tipo administrativo, de copropiedad, etcétera. Aquí puede el ayuntamiento optar a hacer una cosa. Se ponen 2 cacharricos para los helados, portátiles, Bien, cutres. Muy cutre. Se pone también la biblioplaya, ¿sabes? También de quita y pon. Coño, si estás viendo que funcionan, por ejemplo, puestos de helado, vamos a hacerlos más estables, más atractivos. Lo que no podemos es a la política del chiringo, del chiringuito de quita y pon y cutre.
No, si allí se puede poner, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Puedes poner el Museo de la Pesca de Almería, zona de pescadores, y todo eso aderezado con una refresquería, una heladería y una zona de aparcamiento regulado y además que no sea masivo, porque es increíble el aparcamiento la que se puede organizar allí. Y dice, y vamos a incorporar ahora nuevas plazas de aparcamiento. Pero Antonio, la que se liaría sería si tuviera esas dos magníficas heladerías venecianas que quieres poner, y esa biblioteca, vamos, ni la National, ¿dónde meten los coches? Del tío que vive en la calle Gerona y se va a la playa. Hombre, bueno, pues a lo mejor en la zona del auditorio que hay aparcamientos, porque tiene que aparcar la gente en la arena de la playa. Tampoco lo entiendo. Esa el zona problema del está Palmeral, ahora mismo, esa zona tiene ahora el impedimento. ¿Cuál es el problema? El impedimento de que solamente se utiliza para aparcamiento masivo de vehículos. Vale, y no está y controlado por gorrillas. Entonces, el problema no es el aparcamiento, el problema es lo que se genera allí de inseguridad, de gente que hay tirando basura. Pero entonces, Juan, a lo mejor sé se más requiere más ambicioso, vigilancia. ve Si un lo que poco más queremos es allá. regular Si eso, tienes un sitio que es una ventana al mar amplia. ¿y hay que quitar todos los aparcamientos? No todos, todos no, pero sí lo suficiente para darle otra utilidad. Yo estoy temblando que me pongan zona azul en toda la zona del Zapillo. Yo te lo digo como lo siento, porque es que, a ver, bueno, ¿dónde te lleva el coche a los son opiniones porque trabajamos y vivimos allí? No, es que va pues ya lo que faltaba al Zapillo era la zona azul. Entonces, si no hay aparcamiento y encima te quitan una zona tan densa. ¿Tú sabes lo que es aparcar en verano? Para alguien que vive allí todo el año, en verano, es imposible. Claro. Es que ¿sabes la de vueltas que puede dar con el coche? Ahora bien, si el problema realmente es el desconcierto que hay entre los coches, la convivencia, la regulación del tráfico, todas esas cosas, ordenémoslo quitando o poniendo, que me da igual, pero bien ordenado, bien ordenado. Claro. Entonces es un espacio que se puede utilizar. Oye, que lo mismo te digo, por lo mismo no se tiene que aparcar ningún coche, llevártelo más para arriba al auditorio, hacer un gran parking allí detrás del auditorio, que todo aquello está también para recoger basura. A lo mejor era una zona perfecta para hacer un parking. Y eso, la zona del Palmeral, sin elevar alturas, poner ocio, lo que sea, ¿no? Lo que inventen, para que la gente pueda estar y disfrutar del paseo marítimo, de la playa, de todo eso. Si yo no digo lo que sí, hay que regular las cosas, pero antes que todo eso, la sensación que tengo siempre es, ahora se nos ha ocurrido esta magnífica idea y vamos a regular el Palmeral. Y luego llega alguien y dice, no, porque mira, es que al lado hemos puesto no sé cuánto y lo del Palmeral ya no me cuadra. Hay que cambiarle la configuración, o hay que cambiarle el aprovechamiento, o hay que cambiarle... Yo me gustaría que existiera un proyecto de ciudad en su conjunto definitivo. El regular el tema de las alturas, regular el tema de los accesos, de los chiringuitos, de las campañas, de lo que queramos, pero que haya una regulación seria para que avancemos en un sentido o en otro. Eso es lo que yo he hecho en falta. De acuerdo, correcto. Lo único que te digo, Juan, y es mi opinión de quien lo frecuenta bastante aquella zona y ve los problemas que hay, y por eso estoy pues muy desorientado con esta iniciativa, que todavía no la conozco en profundidad. Eso es que no la conocemos. Pero lo único tampoco. que se sabe es pues que para no conocerla en profundidad llevamos 20 minutos hablando de ella. Que vamos a ampliar las plazas de aparcamiento. A mí me pone la piel de gallina pensar que cada vez que tengo que mover el coche, en media hora buscando aparcamiento. Media hora. Porque ya la mitad desaparecieron, más de la mitad. Y ahora, entre la zona azul que dice Juan, el otro... La única zona que se amplía, la visión del mar, una vez que sales de la avenida de Cabo de Gata, es esa y a partir de ahí. Sí. Bueno, que eso se utilice para un parking masivo, eso no ocurre en otras ciudades que conocemos. Pues serán ciudades que tengan sitios para poder meter esos coches. Seguramente. Pero ¿y no se podría hacer un parking, un subterráneo? Sí, se puede hacer perfectamente, claro. Un subterráneo y dejar eso ahí así. Claro que se puede hacer. Digo yo, no sé, una idea. Sí, se puede hacer perfectamente. Sí, no sé si los costes serían rentables. No, claro. Al lado del mar, es que hay que valorar todo eso también. Claro. Es que magníficas ideas hay muchas y muy buenas. El problema luego es la ejecución. Pero una cosa que está funcionando mal, que genera problemas, y que lleva ya muchos años funcionando mal, y que no se le ha hecho ninguna aplicación práctica que yo vea, desde hace ya muchos años, eso sigue funcionando igual de mal. Entonces, la única opción que sea ampliar
las plazas de aparcamiento, yo no sé si las van a regular, si esto lo va a llevar verde y blanca, si esto va a ser controlado y vedado y tal, y toda esa historia, no lo sé, ¿eh? Pero es igual. La única disponibilidad de un terreno que tenemos magnífico en la zona del Zapillo, que es el Palmeral, se dedica única y exclusivamente a aparcamiento de vehículos. Desorganizado, lo mismo controlado por gorrillas. Nos alegramos, está bien. Yo sé, mira, y la única opción que he oído, la única opción que he oído hasta la fecha es que vamos a ampliar el número de aparcamientos. Como almeriense sé que hay dos cosas que posiblemente no veré jamás en la vida y mira que me haría ilusión. Una es ver a la Almería ganar una Champions. Bueno, he dicho, me gustaría y no lo voy a ver en mi puñetera vida. Y otra, que me parece incluso más difícil que esa, es que el ayuntamiento anuncie un programa, una actuación y que no se ha recibido a hostia. Pues, hombre, como tiene que ser. No, vamos a ver, no, esa no es la idea. Como tiene que ser. Esa no es la idea. Es que yo veo antes esa no es la idea. veo antes a Turquía levantando la Champions que alguien del ayuntamiento diga, oye, vamos a hacer esto. ¡No! Pero bueno, qué disparate, qué horror, qué José, disparate. Una cosa sí es verdad que es importante y es, efectivamente, como dices, no improvisar. Tener un proyecto que realmente... Pero bueno, ¿vosotros creéis que en el ayuntamiento se improvisan las cosas? Ya, pero bueno, pero... Hombre, se hizo un aparcamiento ¿tú tienes más en datos? Obispo Oberá sin tener ningún tipo de proyecto. Pero tú tienes Juan más Carlos datos. Pérez Navas Eso fue maravilloso. se aventuró, ¿no acordáis? Juan Sí, Carlos claro. Pérez Navas Eso hizo fue un maravilloso, parking en sí, Obispo sí. Oberá. No sabía cuántas plantas Eso iba a fue tener. así. No sé si iba a llegar a las Islas Marshall, a la Antípoda o quién lo Podría iba a haber hacer. llegado, sí. Y al final, bueno, aquello fue la obra del Escorial, fue tremendo, pero se han hecho cosas mira, improvisando. Y tú fíjate, ahora que hablas de ese parking, tú fíjate la que se lió con ese parking. Yo recuerdo a empresarios de la zona que por un lado iban anunciando el colapso inminente de los edificios y por otro comprando plazas de aparcamiento. Sí, claro. Y diciendo que aquello era un follón, que se estaba poniendo en peligro la seguridad, que esto es un problema para la compra, no sé qué. Ha sido una de las mejores, bajo mi punto de vista, de las mejores obras que se han hecho en cuanto que ha facilitado Y ha dado un acceso ha dado muchísima- una calidad de vida Sí, es extraordinaria a la Mucho, zona. Pero no tenemos la paciencia suficiente para decir, bueno, vamos a ver cómo va esto. No, vamos a hacer esto. No, muy mal, esto está muy mal, porque no sé qué, no sé qué. No, es No, que pero ya es que a hay tiro experiencia. hecho no. A ver, Lo ahí- que no se puede hacer las cosas a tiro hecho. No, allí lo que nos la expliquen antes, porque ¿tú tienes algún dato más? Lo que ha salido en la prensa, que ha sido lo que se ha anunciado, tampoco te va a poner claro. a explicar. No, pero por eso digo que Yo tampoco hasta la tenemos grandes fecha, datos. esto Hemos tirado- para mí resulta frustrante. Ahora, bien, dice, hay que recibir todos los proyectos que anuncia el ayuntamiento, sea del color que sea, a base de mamporro. Pues mira, Sí, he dicho antes mamporros con H, pido perdón, bien. que luego mi madre, es verdad. es verdad. Bueno, pues es posible que sí. Es posible que sea así, por una razón muy sencilla, por la praxis. Vamos a ver, la experiencia me dice que hay que desconfiar siempre de estos proyectos, algunos bastante ambiciosos, como por ejemplo la Rambla. Vamos a ver, yo el paradigma de esta historia lo expreso con la obra de la Rambla. La Rambla era una rambla. Sí. Como Es su decir, propio nombre indica. Era una rambla, es decir, un cauce seco. Un lecho seco, sí. Sí, y entonces había un cauce que estaba amurallado, que estaba tal, bien. Y ya estaba ahí el cajón hecho, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer, el proyecto de la Rambla contempla una serie de aparcamientos subterráneos. O sea, la Rambla se tapa y entonces, como ya tenemos la zona, digamos, excavada, no hay que trabajar mucho, únicamente acondicionar eso para hacer par. Son muchos. ¿Toda la Rambla? No. Vamos a cortar aquí, a la altura del 18 de julio, por ahí me parece que era. Sí. ¿Y qué es lo que hacemos? Allí se corta, de hecho. ¿Y qué es lo que hacemos con el resto? Pues rellenar. No, pues con el resto traemos camiones de tierra Se rellena. y aterramos la Sí, Rambla. sí, aquello Y entonces, no estuvo bien, ¿no? ¿qué es lo que hicieron? Pues echarle tierra a la Rambla, traes camiones de no sé dónde, Por falta y hasta de previsión de futuro, falta de... pasan 4 días, ¿sabes? Coño, pues no tenemos parking aquí suficiente. No se ha hecho esto como... Pues tenemos que abrir otro parking. ¿Dónde? Pues en Obispo Oberá.
En Obís y menos mal que está. En Obís por Vera, que se hizo aquel proyecto que yo anunciaba anteriormente de Juan Carlos Pérez Nava, que era concejal de la cosa, bueno, primero sin proyecto y sin tener ni puñetera idea de lo que iba a hacer. Primero iba a hacerlo la Concejalía de Urbanismo, Diego Cervantes, que era el concejal, y cuando vio el panorama dijo... Adiós, muy buena. No, nosotros urbanismo fino y tuvieron cultura. Allí un caos con el comercio. Esas obras que duran ahí está Guillermo Blanes, que puede hablar del tema. Que no se explican bien, que generan incertidumbre. Pues, pedagogía. Es verdad. Pero que insisto, que yo he conocido experiencias que me dan todos los indicadores para decir, y esto, ojo con esto, ¿sabes? Se nos va a quedar corto, va a ser cutre, no va a solucionar el problema. Sin duda, vamos a agravar posiblemente el problema. La experiencia es un factor legítimo a la hora de validar la sospecha. Por ejemplo, cuando dice el subdelegado del gobierno, las obras del AVE van como un tiro. Sí. Entonces piensa, 9 milímetros para verlo, porque no hay otra posibilidad. Bueno, la 92 es otro ejemplo. Hombre, la A7 es otro. Esto va a estar en 2026. Y claro, los que tenemos alguna memoria, no es que no tengamos que volver cuando se hizo la Rambla, que fue a finales de los años los 90, por ahí aproximadamente, del siglo pasado. Hace 8 años, el PSOE decía, garantizamos que el AVE estará en Almería en 2023 y que con el gobierno de Pedro Sánchez se invierten a diario 2,3 millones de euros en la obra. Esto no hace falta tener mucha memoria, simplemente un poquillo de capacidad. Luego comprenden, ¿no? Hombre, claro. Por eso que la experiencia, decía antes, la experiencia valida la sospecha como elemento de trabajo. Un momentito, porque tenemos que irnos a publicidad y enseguida volvemos. Vamos a ver si nos da tiempo a escuchar algunas presentaciones de nuevos partidos políticos, como por ejemplo el de Almería Asuma, que me parece muy interesante. Así que volvemos enseguida. ¿Qué asuma? Que Almería asuma. Asuma sumar. La adicción, que asuma la adicción de sumar en Almería Asuma. ¿Una adicción? No, la adición. De adicionar, con una C nada más. Bueno, vamos a hacer un breve paréntesis y volvemos enseguida.